Mi nombre es Gonzalo Cid Vega, soy dirigente del Movimiento por la Diversidad Sexual MUNS, soy a su vez ingeniero comercial, me dedico a la economía, trabajo en un centro de estudio de economía actualmente que trabaja en informes tanto para gobierno, parlamentario como sindicato. Bueno, yo a su vez soy homosexual, creo que me di cuenta que era homosexual alrededor de los 15 años, más tarde que muchos otros en realidad, y siempre cuando chico desarrollé una vida bastante normal. Desde pequeño me gustó el tema de organización y liderar grupos, por ello siempre en el colegio fui el encargado de las actividades deportivas y al poco andar también fui presidente del centro alumno de mi colegio. Desarrollando estas actividades comencé a darme cuenta que era gay porque me enamoré de un amigo, de un compañero de colegio, el cual me comenzó a mostrar que efectivamente me gustaba mucho, que sentía muchas cosas por él y que algo me pasaba que no lograba entender bien. Fue ahí cuando lo que más me dolió y lo que más que me generó esto fue una sensación de angustia sobre todo por sentirme engañando y mintiendo. Y desde chico me educaron en el sentido de que había que ir con la verdad, que había que tener ciertos principios de ética, de valores, etcétera, y el no saber cómo decirlo claramente o el no saber cómo señalarlo a mis amigos y a mi familia me generaba mucha angustia y que finalmente se desató en una depresión en realidad, en no saber bien cómo manejar estos sentimientos. Ahora ya de grande creo que lo que me generaba más angustia era el no encontrar patrones a seguir o sujetos a los cuales yo admiraba o poder seguir en ese sentido en la vida cotidiana. No saber cómo se iba a ser un adulto, un profesional gay, cómo se iba a hacer una familia gay, cómo se iba a tener la relación con mi familia, con mis hermanos, con mis primos, con mis sobrinos, cómo iba a ser la relación en mi mundo laboral siendo gay, cómo iba a ser mi relación con otros amigos, etcétera. En general, desde chico, cuando uno buscaba información sobre el tema de la homosexualidad, o era muy patologizante, desde la enfermedad nomás, o la información que había era para el carrete y para el tema de moda, etcétera. Pero nunca sentí que hubiera, o que cuando uno era más pequeño, lograra entender qué es lo que significaba ser homosexual y ser un adulto homosexual que iba bien en la vida, que lo pasaba bien y que también formaba su familia y que también tenía relaciones con otras familias y que también se llevaba bien con sus padres, con sus amigos, etc. Eso era el tema que a mí cuando chico me angustiaba y por eso yo creo que me encerré, traté de no hablar de este tema con mucha gente, no sabía muy bien cómo expresarlo, hasta que la angustia fue tan grande que me llevó a inmovilizarme y sentí que tenía que comenzar a decírselo a ciertos compañeros de curso, a ciertas amistades y a mi familia. En resumen, cuando se lo dije a mis compañeros de curso, que se lo partí diciendo a algunos pocos, pero rápidamente, porque yo era bastante conocido en el colegio, todo el mundo supo, significó que un sector de ellos se alejara, que un sector de mis amistades se alejara bastante de mí, sin dejar de ser amigo, yo creo, sin dejar de quererme, pero sí no sabiendo muy bien cómo tratarme o cómo enfrentarme. Yo a la vez estaba muy ligado a los deportes, ello hacía que muchos de mis temas fuera sobre todo con hombres en camarín, en donde uno compartía duchas, compartía juegos o mucho rato de tiempo desnudo, etcétera, lo cual yo siento que a muchos les generó una incomodidad importante. Yo en esa época estaba saliendo del colegio, entré a la universidad a estudiar, en lo cual también fui dirigente en temas deportivos y también sentí que ahí, ya que muchos sabían, también generaba este rechazo. Por otro lado, muchos otros amigos agradecieron el que lo pudiera decir, significó un proceso en conjunto de poder educarse, de entender cómo era la relación con familia. Cuando se lo dije a mis padres sentían la angustia que yo tenía, se daban cuenta que había algo que me complicaba, pero yo no tenía muy claro qué lo que era. Ellos no sospechaban que yo era gay, no sospechaban que iba por ahí, sospechaban más bien que podía ser un tema de droga, uso abusivo de alcohol o droga, algo por ahí, lo cual no era. Por lo tanto, cuando se los dije, para ellos fue bastante aliviador, ya que encontraron que era un tema menor y que era mucho más fácil de hablar. En general mi familia me aceptó muy bien, nunca tuvimos un problema en conjunto
juntos fuimos explorando todos los diversos temas que es la diversidad, comenzar a ver cómo se enfrentaban, a conocer de otros países, etcétera. Y tal vez mi madre, su principal preocupación era la relación con los sobrinos, cómo iba a ser el trato yo con pareja, en el sentido de la pareja en un trato amoroso con él, frente a mis sobrinos, que en ese momento ya tenían, uno tenía 1 año y otro tenía 4 o 5 años. Frente a ellos yo lo que les señalé, que creo que lo más sano era hablarlo con mis hermanos y con mis primos. Ellos no tenían ningún problema, me dijeron que creían que para los sobrinos no era ningún tema, y que cuando ellos preguntaron había que aclarárselo. Bueno, ellos un día que íbamos a ir todos a una de las marchas de la diversidad, como en el año 99, uno de mis sobrinos mayor lo preguntó qué significaba ser homosexual, y ahí a mí me tocó como el poder hablarle y el hacerle ver si él se había dado cuenta en todos estos años que llevaba, él vivía con nosotros, si él se daba cuenta que yo, en vez de tener una pareja del sexo opuesto, tenía una pareja que era del mismo sexo, que él lo veía, que era de carne y hueso, que dormía conmigo, que estaba mucho tiempo conmigo, y él sí señaló que se había dado cuenta, que en realidad nunca le había llamado mayormente la atención, pero sí se había dado cuenta que su tío tenía, en realidad convivía o tenía mucha cercanía con un amigo específico. Entonces yo le dije que bueno, como él tenía un papá y una mamá, yo tenía una pareja que era de hombre también, y con la cual íbamos a construir una familia, lo cual a él le pareció bastante obvio y normal, y sin la única explicación o la única cosa que le surgió la duda era cómo podíamos tener los hijos, y ahí yo le señalé que se podían adoptar, que no era algo muy complicado, y él lo encontró absolutamente normal. Eso permitió evidenciar a mi madre, sobre todo, que en general la discriminación tiene que ver mucho más con los prejuicios de adultos que con algo de los seres humanos en realidad, sino con los prejuicios que te va formando culturalmente la sociedad y cómo se los van enraizando y cómo esos prejuicios van haciendo que efectivamente después te generen angustia. Por eso mi mensaje, yo creo que para los jóvenes, es ver que la angustia generalmente en la mayoría de nosotros tiene que ver con la sensación de poder perder amistades, perder gente, lo cual en parte es verdad, pero en parte no. Creo que uno va a ganar mucho y va a darse cuenta efectivamente quiénes son tus amigos reales, pero que lo principal tiene que ver con que la verdad y el enfrentarse permite acabar con la angustia y permite acabar con muchos sufrimientos personales e íntimos que uno tiene y que te hacen tener una peor vida. Entonces, como el mensaje es que todo mejora, que todo va a estar mejor, y que el poder decirlo, el poder señalar frente a tus padres, amigos, lo que uno realmente es realmente algo positivo.